Sergio, compañeros, lo prometido es deuda, lo mencionábamos en la salida anterior. Hoy, 16 de abril, Día Mundial de la Voz, y realmente nos pareció una buena efeméride para poder tener un testimonio al respecto y concientizar, ¿no?, sobre esta fecha, y es por esto que vamos a saludar a Melina Saltari, licenciada en fonoaudiología, quien muy gentilmente nos atiende. Melina, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, gracias por la comunicación. Bueno, como decía, hoy 16 de abril, Día Mundial de la Voz, y la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿hay una conciencia por parte de la población de la salud vocal y de la importancia que tiene? Bueno, justamente por eso se celebra desde el 2003 a nivel mundial este día, el Día Mundial de la Voz, para generar conciencia, porque no hay mucha conciencia en la población. Entonces comenzó a celebrarse este día para generar conciencia en la población sobre la importancia de cuidar nuestra voz, porque la voz, que es el sonido del cuerpo, es un recurso que puede agotarse. Muchas personas dicen, no sabía que se me iba a cansar la voz, que la iba a perder. Entonces, bueno, para eso está este día, para generar conciencia de la importancia que tenemos de cuidar nuestra voz para poder disfrutar de una comunicación humana plena. ¿Y cuáles son los principales hábitos que uno tiene que tener justamente para cuidar la voz? También lo decía anteriormente, es nuestra herramienta de trabajo, ¿no?, de los periodistas e incluso también de los profesores, por ejemplo. Muchas veces uno la fuerza y eso lógicamente genera un perjuicio, un daño. Exacto. Primero es muy importante saber que la voz se produce a nivel muscular, o sea, todo lo que participa en la producción de la voz son músculos del cuerpo. Entonces, más que nada, en los profesionales de la voz, como bien vos decís, locutores, periodistas, actores, cantantes, docentes, oradores, vendedores, hacen un uso muy intenso de la voz, y yo le digo que deben considerarse como deportistas de la voz. La necesidad de hacer un entrenamiento de toda esa musculatura, una entrada en calor antes de ejercer su trabajo y un enfriamiento también, que no se suele hablar mucho del enfriamiento vocal, que es ni más ni menos que una elongación, un estiramiento de toda la musculatura. De esta manera evitamos fatigar la voz, evitamos las lesiones de la voz, de la laringe, y además favorecemos un buen rendimiento en lo que sería el trabajo. Y tomarse ese hábito y ese tiempo, ¿no?, de poder realizar este calentamiento y ese enfriamiento para justamente poder cuidarse la voz. Exacto, eso es muy importante, sobre todo en profesionales de la voz, y en la población en general. Es muy importante que mantengamos hidratados nuestros pliegues vocales o cuerdas vocales. La hidratación es fundamental, ¿sí? Los 2 litros diarios de agua, principalmente ir tomando pequeños traguitos cuando uno está haciendo uso de su voz, ya sea la voz hablada como la voz cantada. Después también el tema de no gritar. Este es un hábito muy importante, ¿sí? Que podamos adaptar el volumen de nuestra voz al contexto, ¿sí? Entonces siempre estar atentos a que no estemos elevando por demás el volumen o la intensidad de nuestra voz, no hablar por encima del ruido, y bueno, y fundamental esto de la hidratación. Y cuando vamos a los daños, ¿no?, sí, lesiones, ¿no?, de la voz, quizás uno puede caer muchas veces en la fonía o difonía como lo más comunes, pero me imagino que puede haber otros daños también, ¿no? Claro, están las patologías propiamente dichas de los pliegues vocales. Los más comunes son los nódulos vocales o pólipos, que es muy importante saber que esas patologías se producen por el mal uso o el abuso que la propia persona hace sobre su voz, ¿sí? Entonces, quien originó esa patología fue uno mismo por medio de esos malos hábitos o esos esfuerzos. Por eso la importancia de cuidar la voz para poder evitar llegar a esas patologías. Además también cuando uno sufre, por ejemplo, algún dolor de garganta o alguna situación de ese estilo, algunos te dicen, no, mira, te conviene consumir algo frío y algunos te dicen, no, mira, te conviene consumir algo caliente. ¿Cuál es la recomendación principal cuando se sufre esa situación? Bien, bueno, saber que cuando uno tiene este tipo de disfonías que fueron causadas por el uso que uno hizo, nada de lo que consumamos va a ser una cura, porque estamos hablando de que lo que estamos acá estropeando, digamos, es la función.
Entonces, por más de que yo me tome un caramelito o me tome un té, no se va a pasar, porque tiene que ver con la conducta abusiva que estoy haciendo. Entonces, lo que tengo que aprender ahí es hacer un uso más saludable, y lo principal ahí es el reposo vocal, ¿sí? Quedarnos un poquito más en silencio, bajar el volumen, pero lo que sí se aconseja es no tomar nunca ni algo muy frío ni algo muy caliente. Entonces, si me siento un poquito fatigado con la voz, me va a hacer bien, por ejemplo, un té que esté tibio, que se le puede agregar jengibre y miel. Eso es lo que hoy por hoy se está utilizando como un recurso paliativo, que va a ser como una caricia para los pliegues vocales. Y déjame decirte que también es muy importante, y para eso está esta campaña, para generar conciencia de no naturalizar cuando estamos fatigados con la voz. No, mañana se me va a pasar, hoy me voy a acostar y mañana me levanto bien, porque puede suceder que un día recuperamos, pero ya puede pasar que nos quedamos con esa disfonía de manera crónica. Entonces, si uno empieza a sentir síntomas de fatiga, de que a lo largo del día va perdiendo la voz, de que se le quiebra la voz, de que le pica la garganta, y estos síntomas permanecen después de 2 semanas, eso ya es motivo para hacer una consulta al médico otorrinolaringólogo, que es el especialista que puede mirarnos por dentro nuestra laringe, nuestros pliegues vocales, y él es quien nos va a dar un diagnóstico e indicar el camino a seguir. Sergio, compañeros, ¿alguna consulta que le quieran realizar a Melina? Ya las escucha. En verdad, Melina, mucho gusto. Sergio Donati es mi nombre. Escuché atentamente todo. Todo mal he hecho los últimos 35 años de mi vida. Sí. Efectivamente. Lo que es aprender tarde, ¿no? Hola, Melina, mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Sergio. Bueno, pero nunca es tarde para aprender, y justamente aquí estamos por eso, para poder generar conciencia. Yo empiezo el programa, el primer programa de la mañana arranca a 6:30. Este programón, el éxito de todas las mañanas por De la Bahía, 8:30, 8:20, cuando termina Lema y me da el programa, yo arranco a esa hora. ¿Debo entrenar mi voz para empezar a hacer el programa? Exactamente, sí, vos con más razón, todos ustedes que son profesionales de la voz, pero para eso existe una ejercitación que, bueno, es muy importante aprenderla con un profesional de la voz, claro. Que bueno, el más indicado sería un fonoaudiólogo, claro. ¿Sí? Uh-huh. Se hacen ejercicios que son muy prácticos, porque nadie se va a levantar a las 5 de la mañana a hacer esto. Entonces, exacto, mientras uno se prepara el café con leche, o los que tienen la suerte de ir en auto al trabajo lo van haciendo en el auto, pero hay ejercitación específica para ir entrando en calor con el cuerpo y con la voz. Y lo otro que tiene que ver con el grito, soy de hablar muy fuerte, mis compañeros permanentemente me dicen que deje de gritar, en casa me dicen lo mismo. Anoche hubo un tercer gol de Colidio, yo soy hincha de River, Melina, y sí, grité el gol, ¿para qué te voy a andar mintiendo? ¿Cómo haces? O sea, yo te entiendo todo, que digo, gol, vamos River, gol. No, verdaderamente no. Pero ¿cómo haces? No sé exactamente la pregunta, si uno tiene que controlarse, tiene que gritar de alguna manera, tiene que callarse, tiene que, no sé, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, por eso yo digo que cuando uno está con una persona que quiere comenzar a cuidar su voz, hay mucho de toma de conciencia, y realmente es eso, es trabajar sobre el pensamiento de uno, detectar los hábitos que no son saludables, y siempre se requiere de la voluntad de la persona. Y la persona, por más de que uno la pueda ir guiando, después en la vida cotidiana, que está solo frente a estos desafíos, sí, lo que va aprendiendo es una autorregulación. Claro. Cuando vos tomás conciencia de la importancia de cuidar tu propia voz, comenzás a hacer todos hábitos saludables para que tu voz siempre esté bien, siempre esté sana y la puedas notar plena. Pero esto tiene que ver con cada uno, con la voluntad de cada uno. Primero, con tener la información, porque muchas veces nos falta información. Sí. Una vez que lo sabemos, entonces después sí queda en cada uno que podamos regularnos en esos momentos. Voy a ser un poco drástica, pero yo suelo decir que hay una patología que es el souvenir de la cancha, que son los pólipos, que surgen de un momento a otro por un esfuerzo muy abusivo a nivel de los pliegues vocales, que sería el grito de gol en la cancha, ¿sí? Bueno, y he tenido pacientes testigos de eso, que van a la cancha, gritan gol y vuelven con un pólipo
Claro. que incluso es una patología que suele ser quirúrgica, o sea, Claro. se opera.